Sabe, me he puesto a pensar, qué se necesita para poder acercarse a Dios? Especialmente en los tiempos de dificultad. Si tú pudieras pensar, ¿qué es aquel momento que marcó tu vida? Generalmente uno va a esos momentos donde dice, bueno, es que estuve cerca de la muerte. Una vez iba atravesando las vías del tren, cuando el tren pasó justo cuando yo había atravesado. Y eso me marcó la vida. O uno quiere buscar experiencias como sobrenaturales. Un día iba yo caminando por la cocina cuando escuché una voz que me gritó, Alejandro. Alejandro, yo dije, es Dios el que me habla. Y no, era mi esposa que quería un vaso con agua. Esos momentos que te marcan la vida, ¿qué piensas que puede ser? Mira, si yo pienso personalmente en uno que marcó mi vida, definitivamente fue el día que aprendí a leer. El día que aprendí la primera letra del alfabeto o la segunda, el día que aprendí a leer. ¿Por qué? Porque no me imaginaría que aunque era una pequeña letra, transformaría mi vida, porque sería capaz de leer historias como la que vamos a escuchar el día de hoy. Historias que te marcan la vida. Si no hubiera sido por esa primera letra, que me costó tal vez un jalón de patilla o un coscorrón. Ustedes conocen obviamente a las mamás mexicanas y bueno, nuestras mamás latinas que nos enseñan muchas cosas y obviamente si no las podemos aprender, las vamos a aprender en ese mismo instante. Y gracias a Dios uno llega a aprender estas cosas. Para mí, un momento que cambió mi vida fue el día que aprendí o el tiempo que aprendí a leer, porque pude ahora tener las herramientas para escudriñar la Escritura. ¿Qué momento cambió tu vida? Bueno, hoy estudiaremos la historia de una mujer que el día que conoció a un rey, cambió la historia de la humanidad. Pero antes de entrar a esa historia que definitivamente sé que te va a maravillar, te voy a pedir un favor fuerte. Vas a ir al libro de Esdras. El libro de Esdras está después de un libro que se llama Crónicas. Ahí en tu casa, hazme el favor, busca el libro de Esdras. Si no sabes dónde está, ve al principio de la Biblia, al comienzo, y hay un pequeño índice. Y ahí te va a decir los libros que hay, y ve y ubícate al libro de Esdras. En el libro de Esdras, si lo vas hojeando, vas a encontrar que hay otro libro que se llama Nehemías. Y después de Nehemías hay otro libro que se llama Esther. Bueno, estos tres libros cuentan más o menos la misma historia, un proceso de historia que la semana pasada iniciamos a contar. Ese proceso de restauración. Yo te conté que el pueblo de Israel fue sacado de su nación, fueron llevados a Babilonia, estuvieron allá deportados, viviendo lejos del país por 70 años. Pero después de los 70 años, como Dios lo prometió, regresaron a su tierra. Y luego ahí en el capítulo, si vas por favor al capítulo 5 y 6 del libro de Esdras, te vas a dar cuenta que el pueblo ya ha terminado de consagrar el templo. O sea, lo lograron, porque sí se puede. Cuando el pueblo, ahora sí que como el pueblo unido, jamás será vencido. No, el pueblo unido. Ay, no, pues que el pueblo, no, sí le salió bien, de verdad. El pueblo unido jamás será vencido. Y bueno, lograron reconstruir lo que tenían que reconstruir. Pero entre el capítulo 6 y el capítulo 7 de Esdras ocurre una historia extraordinaria, una historia maravillosa. Una de esas historias de amor. ¿A cuántos les gustan las historias de amor? Por ejemplo, ¿quién vio la película Titanic? Una tremenda historia de amor, bonita, ¿no es cierto? Al final se muere el muchacho, pero no importa. La historia de, por ejemplo, Romeo y Julieta, una historia de amor. La historia del Chavo y la Chilindrina, historias de amor bonitas, que son, bueno, aunque la Chilindrina no tenía nada que ver con el Chavo, pero siempre hay historias de amor interesantes. Bueno, la historia de hoy es la historia de Esther. La historia de Esther se ubica entre el capítulo 6 y el capítulo 7 del libro de Esdras. Y ocurre más o menos en un periodo de 50 años. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Bueno, había un rey, le cuento la historia, había un rey que se llamaba Jerjes. Ahora conmigo, Jerjes. Jerjes, que otros le llaman también Asuero, el rey Asuero. Y este tenía una esposa, la reina Basti, que su nombre significa hermosura. Hermosura. Y bueno, en una ocasión el rey estaba teniendo un banquete cuando mandó llamar a la reina. Estaban todos sus concejales, estaban sus generales, los generales del rey, estaban sus guerreros, sus ejércitos, toda la gente importante estaba en ese lugar. Y él públicamente dijo, tráiganme a la reina Basti, la mujer más hermosa de todo el reino. Y bueno, le fueron a decir a la reina. La reina dijo, yo no voy a ir a ese lugar, número uno, porque yo no me ando exhibiendo.
Yo no soy un objeto que se ande exhibiendo. Ojalá que muchas mujeres pudieran aprender de la reina Vasti, que hay ocasiones en las que se deben de ellas mismas dar su lugar. Y bueno, el asunto es que dicen, no voy a ir porque además ese palacio está lleno de puro borracho. Ya para estas fechas, ya la gente que estaba ahí había consumido del vino del rey, habían estado en el banquete y bueno, era un caos total. Ella dijo, yo no voy. Me encanta cuando la gente se pone en su lugar, cuando es lo correcto. Bueno, resulta que dice, no voy. El rey dice, bueno, ahora voy a hacer un decreto. Y decreto que toda mujer irreverente, licenciosa y desobediente sea castigada. Rechazo a la reina Vasti y la quiero fuera de este reino. Y la rechazó y la reina no volvió. Tremendo, ¿no es cierto? Y te das cuenta que no digo, ojalá que los hombres fueran así. No, no estoy diciendo eso, estoy diciendo la fuerza de Vasti, cuando es hacer lo correcto. Ojalá que los cristianos estuviéramos más firmes en hacer lo correcto. Bueno, resulta que dice el rey después de un tiempo, ya en el capítulo 2 de Esther, dice, ahora necesito una nueva reina. Busquen, por favor, entre todas las jóvenes más hermosas del reino, alguien que formará parte de mi harén. Y bueno, fueron a buscar y encontraron a una joven. Esta joven se llamaba Hadasa. A ver, di conmigo, Hadasa. Y que finalmente terminaría cambiándose el nombre a Esther, que es la palabra para estrella, una estrella. Ella vivía con su primo mayor. Algunos dicen que era su tío, pero era su primo, probablemente porque sus papás murieron. Su primo le dijo, no vayas a decir que eres judía, porque si dices que eres judía, te van a rechazar del concurso. Y era como un certamen de belleza, era como un concurso de belleza. Las mujeres más bellas, las mujeres más talentosas se presentaban delante del rey. ¿Y qué crees? Esther fue seleccionada. La prepararon durante todo el tiempo, estuvo a su cargo eunucos. Un eunuco era un esclavo que le cercenaban sus genitales para que no tuviera relaciones sexuales con las mujeres del rey, y estos eunucos trabajaban en el palacio. Esos eunucos les daban de comer a las mujeres de los reyes, estaban al servicio del rey directamente. Pasó el tiempo y ¿qué crees? Esther es seleccionada por el rey para ser su esposa. ¿Cuáles son las posibilidades de que esto ocurriera? Eran infinidad de doncellas de todo el imperio persa y ella resultó seleccionada. Bueno, esto ocurre cuando de pronto Mardoqueo, que era el primo de Esther, escucha, él trabajaba en la entrada del palacio, era el que le daba la bienvenida a la gente, era el portero, abría la puerta. Y entonces escuchó cuando estaba a la puerta que había 2 eunucos hablando de cómo iban a matar al rey, porque el rey los había ofendido. No sabemos qué les haya hecho o qué les haya dicho, pero ellos estaban ofendidos. Iban a matar al rey. Mardoqueo lo escuchó. Fue con Hadasa, que también se llamaba Esther, y le dijo, mija, ¿qué crees? No con acento mexicano, probablemente acento persa, pero le dice, mijita, ponte las pilas, porque van a matar al rey. Y es fulanito y sutanito. Entonces Esther va con el rey y le dice, ahora sí que ahí queda, oye mi rey, le dice, oye mi rey, pues te quieren matar. Y es fulanito y fulanito. Mardoqueo dice, lo escuchó en la puerta. Mardoqueo tenía la fama de que era un hombre justo. Cuando un hombre justo habla, la gente escucha, la gente lo cree. Cuando ya tienes fama de que pues no cumples tus palabras, de que no haces lo correcto, la gente no cree tus palabras, le cuesta trabajo creer tus palabras. El rey crea a Mardoqueo y manda a ejecutar a estas personas. Queda un registro entonces en los libros del rey que Mardoqueo logró salvar la vida del rey. ¿Estás conmigo o ya te dormiste? ¿Amén a lo primero o amén a lo segundo? ¿Amén estás conmigo o amén ya te dormiste? Están conmigo, perfecto, gloria a Dios, aleluya. Bueno, entonces quedan los registros. Es en ese momento, en el capítulo 4, que surge el villano de esta historia. Y el villano de esta historia se llama Amán. A ver, di conmigo, Amán. Y este hombre dijo, oigan, porque venía yo de la casa y venía del palacio y vi que todos mis sirvientes se arrodillaban, menos aquel judío. ¿Cómo se llama? Y le dicen, Mardoqueo. ¿Y por qué no se arrodilla? Pues porque él solo se postra delante del Dios Todopoderoso. Y estaba enojadísimo. Dijo, bueno, voy a hacer un decreto, porque él era uno de los primeros ministros del rey Asuero. Voy a hacer un decreto de que todos los judíos tienen que pagar y arrodillarse. Y preparó un día, dijo, voy a organizar un día para matar a Mardoqueo y a todos los judíos. Echaron las suertes, tiraron los dados, los tiraron y salió que debían de ejecutarlo un año después. La Biblia dice que
entró caos, entró mucho miedo, especialmente en los judíos. Mardoqueo se enteró y fue y le dijo a Hadasa, le dijo a Esther, oye, esto es lo que está pasando y no sabemos. Bueno, en una de esas venía Amán, el siervo del rey, y llegó hasta el palacio. Él llegó al palacio y el rey le dijo tantas cosas hermosas, tantas cosas bellas del trabajo que hacía. Y cuando venía de regreso, se topó enfrente de él a Mardoqueo, el cual no se postró. En ese mismo instante se prometió que lo iba a matar. Bueno, Amán llegó a su casa, se alegró con su mujer, y con sus amigos y le dice, todo esto que me dijo el rey y las cosas buenas que tengo y las pertenencias que tengo me son nada, porque ese hombre no se postra delante de mí. A menudo podemos tener todo, podemos tener la salud, podemos tener el bienestar, pero aún te sigue molestando una pequeña cosa. A menudo es ese pequeño detallito que aquella persona te hace o no te hace, o te dice o no te dice, que es lo que te hace molestar. A menudo lo que nos irrita es tan risible, tan bajo, como lo que le ofendía a Amán, que Mardoqueo no se postraba. Bueno, al final dice la historia, si me acompañas ahí en el capítulo versículo 5, que tiene una conversación el rey con Esther, y Esther le dice, bueno, me gustaría tener una cena contigo, una cena especial contigo y con Amán. Y la Biblia me dice que el rey pudo ver a Esther y le tocó el cetro al rey y pudieron conversar, y ella le expuso el problema de lo que estaba ocurriendo. Aprendo varias lecciones de este libro, en especial porque es un libro que cuenta la historia de una mujer. Solamente 2 libros de la Biblia llevan el nombre de una mujer. Uno de ellos es Esther y el otro es Ruth. Y en una sociedad tan machista como la judía, que una mujer lograra entrar y conseguir el nombre de un libro completo es algo muy importante. Es en este tiempo donde se desarrolla la fiesta judía conocida como el Purim. La palabra Purim significa echar suertes, porque Amán echó suertes en las cuales dispuso destruir a la nación judía. Quiero hacerte una pausa. Esta no es la primera vez que alguien quiere destruir a los judíos. Si nos remontamos a Egipto, el faraón destruyó a todos los niños pequeños. ¿Te recuerdas? Mandó matar a todos los niños. Si avanzamos en tiempo, recordaremos que cuando el pueblo de Israel entró a Canaán, los pueblos de los amalecitas, los heveos, los cananeos, los filisteos siempre querían destruir a Israel. No era la primera vez ni la segunda vez. Avanzamos más en la historia y nos damos cuenta, por ejemplo, en el tiempo de los babilonios, los llevaron deportados al pueblo de Israel, el mismo Israel que tú y yo conocemos hoy en día. Después de los babilonios vinieron los persas. Después de los persas vinieron los romanos, los cuales destruyeron el templo de Jerusalén y se llevaron todas las riquezas. Después de los romanos tenemos las cruzadas, donde se hablaba de retomar Jerusalén y destruir a los judíos, porque ellos mataron a Jesús. Después de las cruzadas sabemos que los nazis vinieron a exterminar a la nación judía, pero en todas estas instancias los judíos siempre se repusieron. No sé cuál sea para ti una de las pruebas más grandes de la existencia de Dios. Tal vez tú seas uno de esos filósofos, teólogos que elaboran todo un argumento sobre la existencia de Dios. O tal vez tú seas nada más de aquellos que dicen, mira los cielos. Mira los árboles, esa es una prueba de la existencia de Dios. Para mí, una de las pruebas de la existencia de Dios es cómo tanta gente ha tratado de exterminar a los judíos y son una de las naciones más pequeñas pero más poderosas del mundo. El ejército más poderoso, una de las naciones con mayor riqueza del mundo. Judío que conoces en cualquier país, sea El Salvador, sea Honduras, sea México, y conoces la comunidad judía, es la gente de más dinero del país, de ese país, cualquiera que sea. Y es porque antes de esa destrucción y de todos esos ataques hay una promesa en Génesis capítulo 12. Dios le dijo a Abraham, yo bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Estaré contigo y no te faltará absolutamente nada. Entonces me llama mucho la atención, para mí es una prueba de la existencia de Dios, y esto ocurrió en el tiempo de Esther. Cuando Esther se entera de esto, porque Mardoqueo le dice, yo creo que a Mardoqueo le encantaba mucho andar contando cosas privadas, pero pues es que él estaba en la puerta, se enteraba de todo. En la entrada. Y le dice a Esther, mira, hay un plan para exterminar a los judíos y tú eres la reina. Y el rey sabe perfectamente que el pacto es cuidar a los judíos y no exterminarlos. Y tú estás en la posición para decirle a él lo que tiene que hacer. Y ella estaba espantada, ella no sabía qué hacer.
Entonces Mardoqueo le dice probablemente la frase más famosa del libro de Esther. Capítulo 5, versículo 13, le dice: tú no sabes si todo esto del certamen de belleza y la selección que Dios hizo de ti y te puso en el palacio, no sabes si todo lo que has vivido ha sido para este momento en particular. Mira, si tú no hablas con el rey, Dios va a buscar a alguien más a través del cual hacer su voluntad. Pero tú vas a perder el privilegio de haber sido esa persona que Dios utilizó. Yo me pongo a pensar en todas esas oportunidades que tú y yo tenemos de hablarle a otra persona acerca de Cristo. No sabemos si ese momento en el cual estás parado junto a alguien en el supermercado, a 6 pies de distancia, por cierto, y con tu máscara, no sabes si ese es el momento que Dios ha escogido para que tú seas el instrumento de su salvación. No sé si todo esto que estamos viviendo en el 2020 es para lo que Dios nos ha preparado. En ocasiones pensamos que el caos que ocurre en nuestra vida es un castigo del divino. Pero ¿qué tal si ese caos que está ocurriendo es la oportunidad perfecta para brincar y entrar en acción? Creo que es algo que deberíamos de reflexionar más. Bueno, ella toma la oportunidad, decide hablar con el rey, organiza un banquete, pero ocurrió algo graciosísimo. En ese día del banquete, el rey se le quitó el sueño y dijo lo que generalmente los hispanos no decimos, ¿verdad? No tengo sueño, me voy a poner a leer, ¿verdad? Generalmente nosotros no tengo sueño, ahí va el Netflix, ¿verdad? Y se avienta toda la serie en una sola noche. Bueno, el rey dice: tráiganme los registros de los archivos. Y se pone a hojear los archivos y encuentra que Mardoqueo lo había librado al rey de la muerte. ¿Quién lo quería matar? ¿Quién quería matar al rey? ¿Se acuerdan que había 2 eunucos? Los eunucos son los que... ¿Se acuerdan o no? Bueno, ellos lo querían matar y estaba el registro de que Mardoqueo salvó la vida del rey. Y el rey preguntó: oigan, ¿y alguna vez alguien ha hecho algo bueno por Mardoqueo? ¿Le han pagado? ¿Le han hecho una fiesta por lo que hizo de salvarme la vida? Y los siervos le dijeron: no, pues no se hizo nada, nunca se le reconoció. Dijo: eso tiene que cambiar. Vamos a celebrar a Mardoqueo. Y en eso le tocan la puerta al rey. Dicen: rey, aquí afuera está Amán, que quiere saludarlo. Que pase. Y le dice el rey a Amán: Amán, ¿qué debería de hacer por un hombre que ha sido fiel al rey? Y Amán pensó que estaban hablando de él. Y él dice: oh, mi rey, usted debería de honrar a ese hombre con la honra más alta. Usted debería de darle uno de los vestidos que usted ha vestido, de esos vestidos reales, y ponerlo en su caballo real, con el sello en la cabeza, y llevarlo por todo el pueblo proclamando: este es un gran siervo del rey, merece toda la gloria y toda la honra. Y el que debe de ir gritando eso debe de ser su hombre más importante. El rey dice: Amán, qué buenísima idea. Bueno, haz todo eso que me has dicho para Mardoqueo, y tú vas a ser el que va a ir gritando, por favor, ¿ok? Te lo puedo pedir. Imagínate el frío que sintió Amán. ¿Te puedes imaginar? Y finalmente lo tuvo que hacer. La Biblia dice que yo no sé cómo haya sido la cara de Amán, pero lo que sí sé es que en ocasiones, como dice el libro de Proverbios capítulo 16, antes de la caída está la arrogancia. Antes de la caída está la arrogancia. Y bueno, puedo imaginar la cara de Amán caminando y proclamando que Mardoqueo, el que no se quería postrar delante de él, ahora era el hombre más importante del reino. Quiero que recuerdes eso. Tal vez el 2020, el caos 2020 te ha tirado al suelo, te ha tenido caído. Pero bueno, a su tiempo el Señor te dará toda la gloria que pertenece y que te corresponde, y te pondrá en el lugar adecuado. Tal vez durante todos estos años tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus seres queridos te han hecho sentir como algo insignificante. Pero en el tiempo adecuado el Señor te pondrá en el lugar de honor. Que no se te olvide eso. A menudo se nos olvidan estas lecciones importantes. Después de esto viene la siguiente escena. El rey le dice ¿cómo se llamaba la muchacha? Esther, sí, Esther. Le dice a Esther: Estercita. Y ella le dijo: dime, mi rey. Le dice: ¿qué quieres que te dé? Mira, pídeme lo que quieras. Si me pides la mitad del reino, te lo doy. Y Amán estaba ahí. Le dice: bueno, rey, yo te quisiera pedir que pudieras salvarme de que me lleven como esclava y que puedas salvar también a mi pueblo
de que los lleven como esclavos y los maten. Y dice, espérate, espérate, espérate. ¿Quién quiere hacer eso? Yo me imagino, es mi imaginación, que ella solamente le hizo. Me imagino, quiero pensar. O tal vez lo hizo como dice la Biblia, dijo Amán, quien está aquí presente. Quiere exterminar, ha hecho un edicto que va a acabar con la nación judía y que nos va a exterminar a todos como nación. Dijo, se atrevió a hacer eso. El rey se enfureció tanto que salió de la terraza para tomar un poco de aire y dentro se quedó Amán con la intención de suplicarle a Esther que le perdonara la vida. Pero ella estaba en un diván, en un sillón, obviamente estaban en un banquete y ella estaba en ese lugar y él quiso acercarse a ella y pareció que cayó en el diván. Cuando entró el rey, dijo, ¿también quieres abusar de mi mujer? Y mandó en ese momento ejecutarlo en la misma vara, en la misma cruz o en el mismo palo que él había preparado para Mardoqueo. Es interesante cómo la vida da vueltas, ¿no es cierto? Por eso ese pasaje que tanto resalta en la lectura es, antes de la caída está la arrogancia. Bueno, todo esto te lo digo porque quiero solamente dejarte con tres detalles muy interesantes. La historia de Esther revela que Dios tiene planes y propósitos aún en medio del caos. Aún así, se espera de nosotros tomar acción. Te lo repito, la historia de Esther revela que Dios tiene planes para nosotros aún en medio del caos. Este libro de Esther es muy particular porque algunos de los que hicieron el canon hebreo no lo querían incluir, es decir, no lo querían incluir en la Biblia, porque dicen, no hay una sola parte que se mencione a Dios. Bueno, te pasa como cuando ves el árbol pero no ves el bosque, o a veces ves el bosque pero no ves el árbol. Dios no tiene que presentarse así físicamente para que tú lo puedas ver. De hecho, creo que Dios está presente en cada momento, en cada circunstancia, en el libro de Esther. Pues si te pones a pensar, ¿cómo va a ser posible todas estas coincidencias? ¿Nunca te ha pasado que dices, oye, esto que me pasó tiene que ser Dios? O sea, porque es que está difícil que sea una coincidencia. Por ejemplo, en el caso de ella, el que la hayan seleccionado, siendo judía, teniendo prácticas diferentes, la hayan seleccionado como parte del harén del rey, pues, ok, está bueno, fue una coincidencia. Era muy hermosa, se lo ganó. Muy bien. Pero número 2, que Mardoqueo haya estado en el lugar indicado, en la puerta correcta, en el tiempo indicado, cuando los eunucos estaban planeando matar al rey. No, pues eso es coincidencia. Parece coincidencia, ¿no es cierto? Pero hay 7. Bueno, la siguiente es que el día del exterminio cae de suerte un año después. O sea, ellos tiraron los dados diciendo, Señor, dinos por favor, ¿cuándo vamos a poder matar a Mardoqueo? Estaban orándole a sus dioses, tiran los dados, dinos cuándo podemos matar a Mardoqueo. Y salió un año después. En un año tuvieron el tiempo suficiente para poder arreglar este problema. ¿Será una coincidencia o será la provisión de Dios? A menudo pensamos que Dios tiene que revelarse con una voz del cielo, o con un rayo, o con algo majestuoso, cuando Dios nunca se ha alejado. Dios ha estado todo el tiempo ahí contigo. El problema no es que Dios no esté, el problema es si tú lo puedes ver. El problema no es de que Dios te hable, el problema es si tú lo escuchas. El problema no es de que Dios esté ahí, es que tú lo sientas. Y en el caso de Esther, por ejemplo, otra de las cosas es que el rey llama a Esther después de haberle ignorado por 2 meses. Y es cuando ella viene y le toca el cetro. El rey le da la oportunidad de hablar. Otra coincidencia es que el rey le permitiera a Esther celebrar un segundo banquete. Aunque la mujer tenía muchas libertades en el imperio persa, no eran las libertades que hoy en día nuestras mujeres, gracias a Dios, disfrutan. Había muchas limitaciones y el que el rey le permitiera tener otra reunión, eso hablaba mucho de la estima que el rey le tenía a Esther por encima de todo el harén que tenía. ¿Cuántas esposas tenía Salomón? ¿Alguien sabe? ¿Cuántas? ¿Tenía 700 esposas, 300 concubinas? ¿O al revés? Pues más de una tenía, eso sí, ¿cierto? Más de una tenía. Y era la costumbre antigua. Muchos reyes veían a su esposa una vez, no la veían hasta después de 3 años, cuando el rol transformaba. Muchos allá en casa tal vez están diciendo, ay, ¿cuál es la receta? A ver, apúnteme por favor, ¿puede decir más específicamente? Bueno, es que así era la antigüedad, pero el rey decidió darle este lugar especial a Esther, lo cual es muy interesante. Para mí no es una coincidencia, para mí es un milagro, es una muestra de la presencia de Dios. El insomnio del rey,
Ese día no podía dormir. Y el milagro más grande, tráiganme el libro de los registros, en el cual encontró lo que Mardoqueo había hecho. Digo, ¿coincidencia? Yo creo que es provisión de Dios. La celebración a Mardoqueo. Otra de las que me impacta es la preocupación que tenía el rey especialmente por Esther, cosa que no tenía que haber desarrollado. Así que hoy te quiero invitar a que en este caos 2020 que estamos viviendo y todo lo que estamos experimentando, quiero que recuerdes una cosa: Dios está presente. Dios está presente, pero es que las cosas están mal y viene una tercera ola de pandemia o tercera ola de casos de coronavirus, pero Dios está presente. Dios ha estado contigo. Dios no te ha abandonado. Abre tus ojos espirituales, abre tus oídos espirituales, abre tu corazón, no nada más para escuchar la voz física de Dios, pero para poder escuchar su voz en tu corazón. Él está presente, se manifiesta no a través de coincidencias, sino a través de milagros. En el libro de Esther, la historia de Esther revela que Dios tiene planes y propósitos aún en medio del caos. Mi oración esta noche es que tú encuentres esa paz que proviene del Señor, que proviene de un Dios fiel, que está con nosotros aún en los tiempos difíciles y tiempos de dificultades. Que no se te olvide, por favor, y que tu oración todos los días sea: Señor, permíteme ver cuáles son esas pseudo coincidencias en las cuales tú estás actuando en mi vida. Porque, Señor, esto que me pasó no puede ser posible que no venga de tu mano. Una vez más, yo creo que esa oportunidad que yo tuve de aprender a leer cuando era niño, creo que no fue una coincidencia. Yo creo que fue algo de Dios para poder conocer de su libro, para poder conocer de su palabra. Es una experiencia que a todos, aquellos que tenemos la oportunidad, nos cambia la vida. No hay coincidencias, escúchame, no hay coincidencias. Lo que hay es un Dios vivo que actúa constantemente en nuestra vida. Amén.